¿Existen los profetas en este tiempo de la gracia? ¿Será que sigue vigente el ministerio profético o será que el último profeta fue Juan el Bautista? Sabes, querido hermano, que en medio de la iglesia existe actualmente un polémico debate con respecto a este tema de los profetas, ya que por un lado están aquellos que dicen que los profetas fueron hasta Juan y que por lo tanto ya no hay profetas reales en este tiempo, mientras que por otro lado encontramos a hermanos que afirman que sí sigue aún en pie y vigente el ministerio profético, por lo que sí hay profetas todavía según ellos. Pero ¿cuál de estas opiniones será la correcta? ¿Qué dice la Biblia realmente sobre el ministerio profético en este tiempo? Preste mucha atención porque en este video vamos a ver lo que yo creo que es la verdad bíblica sobre este tema y sobre todo el balance saludable que debe haber en cuanto a este tema, ya que uno de los problemas más terribles que he estado viendo en la iglesia de la actualidad sobre este tema es que hay dos bandos extremos, pues mientras que hay un grupo que cae en la apatía y la incredulidad a veces en cuanto a los temas proféticos, otros caen en el emocionalismo muchas veces, cometiendo a veces hasta ciertos errores doctrinales por falta de estudio bíblico. Pero en este video intentaremos enseñar la verdad bíblica con respecto a si existen profetas en este tiempo o no, y en caso de que sí existan aún, cuáles diferencias tendrían con respecto a los del Antiguo Testamento. Así que asegúrese de quedarse hasta el final, porque hay detalles profundos acerca de este tema que compartiremos al final del video y que no te puedes perder. Pero antes de comenzar, te voy a invitar a que nos dejes un fuerte like para apoyar este video, y que si aún no te has suscrito al canal, que lo hagas ahora mismo activando la campana de notificaciones en la opción que dice recibir todas las notificaciones, porque estamos haciendo directos en vivo de vez en cuando y no quiero que te pierdas de nada que lancemos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Muy bien, antes de analizar por la palabra si existen o no los profetas hoy en día, creo que es muy necesario que quitemos del camino algunos argumentos incorrectos que a veces la gente usa para intentar descalificar el ministerio profético, argumentos que yo creo que están incorrectos y que seguramente usted habrá oído de algún maestro. En primer lugar, algunos se basan en el pasaje de Mateo 11:13, donde dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, para con este pasaje argumentar que como Juan fue supuestamente el último profeta, pues que ya no existen más profetas después de él. Sin embargo, este argumento queda fácilmente descalificado porque al leer el contexto es evidente que ahí no está hablando acerca del ministerio profético en general, sino específicamente acerca de los profetas que profetizaron acerca de la llegada del Mesías. Al analizar el pasaje vemos que Juan el Bautista había mandado a dos discípulos suyos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías que habría de venir o si esperarían a otro. Y es entonces que Jesús realiza una serie de milagros impactantes para demostrar que él sí era el que estaban esperando. Y es en ese contexto que entonces él dice: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, como dejando ver que todo el Antiguo Testamento de quien había anunciado que llegaría eran de él, de Jesucristo. Por lo cual, efectivamente, Juan sí fue el último profeta que profetizó acerca de la llegada del Mesías, porque después de Cristo no hizo falta más un profeta que profetizara acerca del Cristo que vendría. Pero de ninguna manera este pasaje indica o sirve de argumento para decir que el ministerio profético como tal terminó con Juan. En segundo lugar, otro pasaje muy usado para intentar descalificar el ministerio profético es el de Efesios 2:20, donde dice que fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La explicación que algunos sacan de este pasaje es que como el cimiento solo se pone una vez en una casa, pues que entonces ya no pueden haber más apóstoles ni profetas.
Pero si leemos bien el pasaje, nos daremos cuenta que este no dice que los apóstoles o profetas fueron el fundamento, sino que fuimos fundados sobre el cimiento que ellos anunciaron, el cual es Jesucristo. Lo que el pasaje está declarando es que la doctrina de Cristo y su evangelio fue establecido por los apóstoles y profetas, y como ya veremos a continuación, ningún apóstol, profeta, pastor, maestro o evangelista de la actualidad puede añadir al cimiento doctrinal del evangelio de Cristo, pues ya tenemos el canon cerrado, la Biblia, la palabra de Dios. Pero el hecho de que fueran los profetas y apóstoles los que pusieron el cimiento doctrinal en aquel momento no significa que no haya más profetas, aunque como veremos a continuación, sí hay grandes y gigantescas diferencias entre la responsabilidad que desempeñaban los profetas del Antiguo Testamento y el llamado de los profetas de hoy. Así que muy atentos a lo que vamos a hablar al final del video. Pero el punto es que este pasaje citado no sirve tampoco para descalificar directamente el ministerio profético. Y en tercer y último lugar, hay otra causa por la cual muchas personas no creen en los profetas, y se debe a los grandes y tristes escándalos de falsos y a veces hasta de inmaduros profetas que han manchado tristemente la imagen del ministerio profético con falsas doctrinas y a veces hasta el emocionalismo, insisto, quizás hasta por falta de madurez espiritual y poco conocimiento de la palabra. Y créame, yo entiendo perfectamente a las personas que han sido heridas en su corazón por los malos testimonios que ha habido con falsos profetas y a veces otros que no tienen conocimiento de la palabra. Pero el hecho de que haya malos testimonios y abusos de los dones también no significa para nada que el ministerio profético no esté en pie. Y es por eso que en unos minutos quiero explicarte cuál es el gran error que veo en muchos profetas de este tiempo y además las diferencias que hay con los profetas del Antiguo Testamento. Así que ojo a lo que se viene a continuación. Pero antes permítame explicarle por qué yo creo que sí existen profetas en la actualidad según lo que la Biblia enseña. Así que con mucha humildad le ruego que preste atención a estos tres argumentos que voy a presentar a continuación, para que al final usted me dé su valiosa opinión, obviamente de manera también muy respetuosa. En primer lugar, creo que si Juan hubiese sido el último profeta, como algunos dicen, pues entonces no encontraríamos en la Biblia mención alguna de más profetas después de él. Pero para sorpresa de muchos, en el libro de Hechos se menciona a varios profetas que había en la iglesia primitiva después del tiempo de Juan. Por ejemplo, el capítulo 13 de Hechos comienza diciendo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, en plural. También en el capítulo 21 se habla de un profeta en particular llamado Agabo, quien profetizó el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén. Y en ese mismo capítulo se habla de Felipe, quien tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. De manera que es evidente que había profetas en la iglesia primitiva, y esto es así porque en ninguna parte de la Biblia dice que no habría más profetas en el tiempo de la gracia después de Juan. Así que el hecho de encontrar profetas en la iglesia primitiva luego de Juan me dice a mí que Juan no fue el último profeta para nada. En segundo lugar, hay un pasaje que para mí es muy importante y donde de hecho se le pone fecha de caducidad al ministerio profético, por lo que si usted quiere saber cuándo terminará el ministerio de los profetas, preste atención a este pasaje, y me refiero a Efesios 4, donde la palabra dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí viene el misterio revelado cuando dice:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como usted puede leer, en este pasaje se nos enseña que los 5 ministerios que Cristo mismo instituyó permanecerán todos activos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y permítame decirle que este nivel de perfección de la iglesia del cual se habla en el pasaje todavía no se ha conseguido, porque solo será posible cuando Cristo venga por su pueblo y todos seamos transformados. Por eso es que Cristo estableció 5 ministerios con la responsabilidad de edificar al cuerpo de Cristo. Y resulta que no solo el ministerio de enseñanza o pastorado es de gran edificación, sino también el de profecía. Tanto así que una vez Pablo animó a los creyentes a que procurasen el don de profecía, porque dijo que el que profetiza habla a los hombres para edificación. Así que por esto creo que el ministerio profético sigue en pie, porque todavía la iglesia necesita seguir siendo perfeccionada y edificada, y para esto hacen falta los 5 ministerios. Ahora bien, en tercer y último lugar, hay otro pasaje que va de la mano con este de Efesios, y me refiero a 1 de Corintios 13, donde hay de hecho un misterio escondido que quizás nunca habías visto en relación a esta fecha de caducidad del don profético. Y le animo que lea conmigo el pasaje que dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Por favor, note conmigo algo muy profundo, y es que esta primera carta a los Corintios fue escrita cerca del año 56 después de Cristo, mucho tiempo después de Pentecostés. Y la razón por la cual digo esto es porque ahí Pablo está diciendo que las profecías y las lenguas se acabarán, colocándolo así como algo que no había terminado, sino que acabaría en algún momento del futuro. Por lo cual es evidente que todavía no se habían acabado los profetas, ni las profecías, ni las lenguas espirituales en el año 56, insisto, mucho tiempo después de Pentecostés. Pero no solo eso, sino que también el pasaje enseña cuándo es que acabarán las profecías y las lenguas, y dice que es cuando venga lo perfecto y podamos ver entonces cara a cara. Esto evidentemente está hablando en un lenguaje precioso acerca del momento glorioso cuando Cristo venga por su iglesia, donde seremos todos transformados para recibir cuerpos glorificados, y entonces podremos comprender todos los misterios, porque ahora conocemos y profetizamos en parte, pero cuando llegue ese día perfecto comprenderemos todos los misterios. Así que, mi estimado hermano, por estos motivos y otros muchos, yo creo que el ministerio profético sí sigue en pie, que todavía hay profetas en este tiempo de la gracia, no solamente porque la palabra de Dios lo demuestra, sino también porque yo soy testigo del poder de Dios. Yo he visto el poder de Dios cara a cara, he visto a Dios hablando y sé que es algo real y que Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sin embargo, también les digo que tengan mucho cuidado, porque aunque es verdad que hay profetas en la gracia actualmente, también es cierto que hay mucho descontrol y emocionalismo en el ámbito profético, y esto sucede así a veces porque la iglesia no conoce los importantes límites que tiene un profeta en este tiempo de la gracia. Y es que hay grandes diferencias entre los profetas del Antiguo Testamento y los del tiempo de la gracia, y te lo quiero explicar a continuación. Así que preste mucha atención a esto, porque hemos llegado al momento más importante y no te puedes perder esta advertencia. En primer lugar, los profetas de este tiempo no pueden crear ninguna doctrina nueva ni añadir al
canon bíblico. En el Antiguo Testamento, algunos profetas escogidos por Dios estaban escribiendo el canon bíblico, así como también los apóstoles de la iglesia primitiva. Pero una vez que el canon cerró, ya la Biblia está completa y no se le puede añadir ninguna nueva doctrina, aunque venga supuestamente un ángel del cielo. Pedro dijo que tenemos también la palabra profética más segura, y también Pablo advirtió diciendo que si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Después que el canon cerró, toda profecía tiene que ser juzgada por la Biblia, por la palabra, a ver si va acorde a lo que ella enseña o no. Por lo cual, si viene un profeta diciendo que él tiene una nueva revelación o que él tiene la misma autoridad de Pablo para establecer una nueva doctrina, llámelo anatema. La gran verdad es que el verdadero profeta de este tiempo solo está puesto por Dios para edificar, exhortar y consolar, pero nunca para traer nuevas doctrinas. La segunda diferencia es que los profetas de la actualidad ya no pueden ejercer gobierno sobre el pueblo, pues ahora es a través de los pastores que Dios dirige a su iglesia. Antes los profetas ejercían autoridad porque muchos de ellos eran también jueces, como Samuel, por ejemplo, pero sobre todo porque no había pastores y la nación de Israel era guiada bajo una teocracia donde Dios le indicaba al profeta qué pasos debía dar el pueblo. Sin embargo, ahora en la gracia ya Dios estableció varios ministerios y son ahora los pastores aquellos a través de los cuales Dios guía a su pueblo. Por ejemplo, en Apocalipsis vemos que Dios le habló a las 7 iglesias del Asia Menor, pero le dijo a Juan: escribe al ángel de la iglesia en tal lugar. Así lo hizo Dios porque el ángel de la iglesia era el pastor principal y son los pastores aquellos que reciben la guianza de Dios para la visión de la iglesia. Por eso está bien que un profeta dé una palabra de amonestación, exhortación, consuelo, pero está mal que un profeta trate de gobernar sobre la iglesia y traer nuevas reformas doctrinales o dogmáticas, porque, insisto, no son los profetas, sino los pastores los encargados de dirigir al pueblo de Dios ahora en la gracia. Y este es uno de los grandes errores que veo a muchos profetas cometiendo en este tiempo, que no se sujetan a la autoridad de un pastor y quieren ejercer ellos el gobierno, cuando en la gracia, una vez más lo digo, los pastores son los encargados de dirigir a la iglesia del Señor. Ahora bien, termino con una última diferencia, y ojo, porque puede que alguno se identifique con este error, y es que ahora en la gracia los cristianos ya no debemos consultar profetas, pues tenemos la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Mi hermano querido, como he visto yo cristianos llamando a profetas para consultarles qué deben hacer, pero esto es un grave error y te quiero explicar por qué. Es verdad que en el Antiguo Testamento la gente iba a la casa del profeta a consultarle qué decía Dios con respecto a tal asunto, pero en la gracia los cristianos tenemos un privilegio, todos nosotros, y es que tenemos primero la palabra de Dios, además de el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones y que nos guía. Por eso, cuando un cristiano quiere saber la voluntad de Dios, primero debe orar y Dios le mostrará su voluntad a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, acerca del cual dijo Cristo que nos guiaría a toda verdad. Y es por esto que en ese tiempo no son los profetas la manera como Dios guía a su pueblo principalmente, sino a través de su palabra y su Espíritu Santo que vive en cada creyente. Evidentemente, Dios puede mandarte un profeta para darte una palabra, como lo ha hecho conmigo en numerosas ocasiones, pero cuando usted es una persona de oración, el profeta simplemente vendrá a confirmarte lo que ya el Espíritu Santo te dijo en secreto en tu cuarto de oración. Lo que pasa es que en el siglo XXI, tristemente, la iglesia ora muy poco y no abre su oído para oír la voz de Dios.
Si quieres saber cómo ser dirigido por el Espíritu Santo, te dejo un link en la descripción para que lo veas a continuación. Así que, resumiendo ya la enseñanza, por los argumentos mostrados en este video, creo que el ministerio profético sí sigue en pie y es un ministerio poderoso que Pablo dijo que debemos todos anhelar. Y por eso te animo a que seas abierto a las cosas del Espíritu Santo mientras que aumentas tu estudio de la palabra de Dios. Sabes que hoy en día veo que hay personas que estudian mucho la palabra, pero que son, digamos que, escépticos y apáticos al fluir del Espíritu Santo y los dones, por ejemplo. Mientras que hay otros que se apasionan por la unción, el fuego y los dones, pero que no son fuertes en el estudio de la palabra. Y creo que ambas cosas van de la mano, porque en una ocasión Jesús dijo que erraban ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mi querido hermano, es muy importante conocer tanto las Escrituras como el poder de Dios. Y también los apóstoles en Hechos dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que estudie bien la palabra, pero no rechace el buscar más de la unción del Espíritu Santo y de recibir aquello que Dios quiere derramar sobre tu vida. Y bueno, voy a terminar ya aquí la enseñanza, pero te voy a pedir que me dejes saber tu valiosa opinión sobre este tema, siempre comentando con mucho respeto cómo debe caracterizar a cada cristiano. Así que déjame saber tu opinión abajo en los comentarios y un fuerte like para así apoyar este contenido. Pero te voy a dejar aquí en la pantalla dos videos muy importantes. Uno tiene que ver con respecto a los apóstoles, si existen en este tiempo o no. Y también otro video que saqué hace 2 semanas acerca de dónde fue el Espíritu de Jesús luego de su muerte y qué hizo en esos 3 días. Es un video sumamente profundo, así que te animo a que lo veas a continuación. Dios te bendiga mucho, Maranata, y te amo en Cristo Jesús. Amén.